Capítulo 81. La petición de Cocolía. Distrito Administrativo de Belovok, Clipperburg. Delante de la ventana de suelo a techo, el viento y la nieve entraban por el agujero en la habitación, pero tras un momento se veía obstaculizado por una pared de hielo sólida. La luz era tenue, con solo unos pocos rayos de luna entrando a través del cristal, disipando ligeramente la oscuridad. Detrás de la pared de hielo, en la niebla fría, Cocolía se sentó frente a la mesa, ladeando la cabeza y mirando al techo oscuro. Inmediatamente después, cuando la sala quedó vacía, habló. «Te equivocas, sigue vivo». La habitación vacía estaba en silencio, y la mujer rubia tras el mostrador parecía hablar sola. Pero solo ella sabía que el núcleo estelar que de repente se activó hace medio año siempre había estado aquí. ¿Kokorian? La suerte no siempre estará de su lado. Independientemente de la imagen, con los pies apoyados en la mesa, Cocolía entrecerró los ojos y el sonido del núcleo estelar se extendió en su cabeza como un anillo de humo. «Tú estás a cargo de la calamidad en la zona baja, ¿verdad?» Su voz era calmada e imperturbable. «¿Esto es lo que dijiste en la sala de espera, la habilidad que surge de pedir un segundo deseo?» Se avecina un nuevo mundo, y no necesitas saberlo. Si hubiera sido antes, Cocolía se callaría tácitamente al oír esto, y una cosa más era mejor que una menos, porque el nuevo Belovok y cosas que no fueran Bron ya eran irrelevantes, y no tenía sentido pensar en ello. Pero ahora frunció ligeramente el ceño, expresando su insatisfacción con el techo vacío. «Núcleo estelar, llevamos mucho tiempo siendo aliados en el Frente Unido, y tu ocultamiento solo me hará sospechar aún más sobre si tu supuesta promesa puede cumplirse. Aunque las negociaciones se concluyeron finalmente bajo coacción. Pero la persuasión de Bron ya no podía considerarse inútil, al menos el consejo suicida sembró una semilla de duda en el corazón de Cocolía, y ya no tenía una confianza ciega en el núcleo estelar como antes. En esos pensamientos estériles, comenzó a germinar la sensación de ser engañado. Y la roca que la sujetaba estaba un poco sacudida tras el silencio. Cocolía, después de que el equipo de la expedición descubriera la desesperación de Belovok, pidió un deseo al núcleo estelar, un deseo egoísta, y pidió que una nave espacial en la ola fría los llevara a un planeta que ya no era frío. A partir de ahí, adquirí la habilidad de controlar la nave por la fuerza. La niebla en su mente se estancó un rato y siguió extendiéndose, y podía oír vagamente el rugido del viento, la nieve, el trueno y los relámpagos. La capacidad de manipular el electromagnetismo. Manipula el electromagnetismo. Con un golpe, sus piernas sobre la mesa se enderezaron al instante, casi haciendo que Cocolía se cayera de la silla, con el rostro lleno de incredulidad. Como gran guardián, Cocolía tiene requisitos aterradores en todos los aspectos del crecimiento, naturalmente, no se queda atrás en cuanto a dominar el conocimiento. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Su presencia es como el aire, y este poder imperceptible puede existir en cualquier parte de la vida. Pero una vez ocurre una anomalía, puede causar fácilmente la muerte de un planeta rápidamente. Si una persona pudiera usar este poder, quizá Cocolía no habría cambiado su actitud tan de repente, pero quien dominó este poder aterrador fue un núcleo estelar con conciencia autónoma y origen desconocido. La destrucción instantánea del registro de la Legión de Antimateria, que había tenido la victoria absoluta, ya había hecho que Cocolía supiera que la identidad y los detalles del núcleo estelar no eran nada sencillos. Aunque no sea tan bueno como el mensajero, está definitivamente por encima del viajero del destino. Y uno de los poderes más aterradores ahora fue enviado a manos de este núcleo estelar que ya tenía las 2 cartas ganadoras, ola fría y grieta. Respiró hondo inconscientemente, ya no preocupada por el nuevo mundo prometido por el núcleo estelar. Presencien la promesa hecha por el núcleo estelar y sigan el camino de la destrucción, el único camino que queda hacia Belovok. Bronja, después de presenciar la desesperación, ¿tú también deberías entenderlo? En trance, bajó la cabeza y sintió un cosquilleo en el cerebro. Era como un campo electromagnético que se convertía en un palillo, que pasaba fácilmente a través de la protección del cráneo, pinchaba la gelatina que se interponía en el camino y removía la cabeza. Sujetándose la cabeza, Cocolía no pudo evitar soltar un resoplido doloroso. También le hizo comprender aún más el poder aterrador del núcleo estelar. Un campo electromagnético fuerte puede matar a personas de forma invisible, y también puede despertar instantáneamente a un mecánico que está en espera. Si realmente es como dijo el núcleo estelar,
Significa que todas las mecánicas son hormigas frágiles delante del núcleo estelar, y pueden convertir a los enemigos en amigos en cualquier momento y convertirse en un arma útil para apuñalar al enemigo por la espalda. Por muy difícil que sea la carcasa del mecánico, el núcleo estelar puede manipular directamente el sistema del soldado desde dentro con la capacidad de manipular el electromagnetismo. No, confiando únicamente en la habilidad del electromagnetismo, no puede simplemente operar la máquina. Como destacado graduado de la Universidad de Belovoc, Cocolia frunció el ceño y dijo: la fuerza electromagnética es un sistema electromagnético que puede afectar tanto al interior como al exterior del robot, pero este control debe controlar con precisión la frecuencia, intensidad y dirección de las ondas electromagnéticas. Además, el movimiento y funcionamiento del mecánico a menudo dependen de las instrucciones de la transmisión eléctrica, la transmisión mecánica y la unidad de control electrónico, y estas complejas estructuras mecánicas y la lógica algorítmica no se ven necesariamente afectadas directamente por la manipulación de la fuerza electromagnética. Además, aunque las tropas de Belovoc no son tan buenas como hace 700 años, las vulnerabilidades de seguridad del sistema de control no son evidentes, y el protocolo de comunicación está básicamente cifrado, por lo que no es fácil controlarlo directamente. Dicho esto, volvió a mirar al techo y preguntó, como un milagro aterrador que manipula fácilmente a cientos de miles de soldados en el arsenal, ¿puedes lograrlo solo con la capacidad de la fuerza electromagnética? La habitación quedó en silencio, y no salió ningún sonido de la mente de Cocolia, durante mucho tiempo, hasta que la luz de la luna quedó cubierta por nubes oscuras, y entonces hubo un sarcasmo burlón. Cocolia, ¿el control de la ola de frío también requiere que piense tanto? En el frío, Cocolia miraba inconscientemente por la ventana, la interminable ola de frío aterradora. En otras palabras, el llamado sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema inmunitario, sistema motor, etc., comportamientos humanos integrados como la respiración, la digestión, caminar, correr y saltar, etc., necesitan ser calculados, analizados, vinculados, transmitidos y respondidos conscientemente antes de poder llevarse a cabo y realizarse. Cocolia bajó la cabeza, apretó los puños y la soltó sin pensarlo. Suave y sin impedimentos. Tal eufemismo le hizo sudar frío a las espaldas. Cocolia, no sabes nada sobre el deseo del núcleo estelar, es un poder que es completamente subordinado a mí una vez que pides un deseo. Cuando pido un deseo, la energía creciente se convierte en una fuente de mi manipulación, y la operación precipita en mi memoria instintiva. Después de eso, ¿me tocaron las piernas y los brazos? ¿Lo uso para manejar el robot, igual que tú extiendes el puño? Esto no es el resultado de un cálculo activo, sino de un instinto que se forma al instante y no se interrumpe cuando lo piensas. En otras palabras, no necesitas pensar en cómo controlar al mecha, mientras tengas la idea de que quiero controlar al mecha, este poder te ayudará a conseguirlo, ¿verdad? Cocolia se levantó, caminó hasta la ventana de suelo a techo, miró la noche oscura en el viento y la nieve, y suspiró. Pero es fanático. Si en el mundo digital invisible, para controlar redes virtuales y aquellos programas y máquinas que actúan según instrucciones, los hackers sin escrúpulos y hasta los genios mencionados en el libro usarán los recursos y la tecnología en sus manos para construir una mano que agite las nubes. Luego, en cuanto se extiende este poder del núcleo estelar, es esta mano ilusoria en sí misma, lo que da un miedo tremendamente aterrador. No es de extrañar que dijeras que la calamidad desconocida es la mayor calamidad y la ayuda más poderosa en Yarilo e incluso en esta galaxia. Capaz de controlar todas las máquinas, incluso la vida mecánica, incluso Cocolia ha estado en este mundo aislado desde que abrió los ojos, puede imaginar lo aterradora que es esta habilidad del núcleo estelar. Si es un ómnico alienígena en los datos, también perderá el control de la ráfaga de corriente en el cerebro, cogería un cuchillo de carnicero y lo lanzaría contra los parientes más cercanos. Manipular instintivamente el poder del electromagnetismo y controlar libremente la aparición y desaparición de la grieta fue la prueba del segundo deseo, la alegría inesperada que trajo el grupo de equipos de expedición científica. Entonces, ¿dónde están ahora? Cocolia puso la mano sobre el cristal, miró la cara con una sonrisa algo horrible y preguntó. ¿Están muertos? ¿Muerto? Su deseo era ir a un lugar donde ya no sufrieran las olas de frío, así que los enviamos a un planeta lleno de volcanes. ¿Han aterrizado? Se convirtió en cocaína. Explosión.
El cristal se rompió y las manos de Cocolía sangraban por la fuerza repentina. Pero al momento siguiente, la voz que aliviaba sus preocupaciones sonó en su mente, como una brisa que soplaba el mimbre, con un encanto embriagador. ¿Kokorian? Ellos son ellos, tú eres tú, el nuevo Belobog es tu deseo, pero también la promesa que hice, ¿no se pueden comparar? ¿Tienes derecho a elegir, y respetamos? Porque de principio a fin, después de que vuestros grandes guardianes despierten el núcleo estelar, ¿siempre seremos aliados que hemos estado con los grandes guardianes durante generaciones? Siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Entonces, como aliado, hazme un favor. Viendo cómo la sangre se deslizaba de sus manos, Cocoria levantó la vista y dijo, retirad todas las grietas del túnel. Hubo silencio en mi mente durante mucho tiempo de nuevo, pero a diferencia del silencio anterior, esta vez el silencio fue más largo. Cocolía, ese alienígena debe morir. Entonces nuestros objetivos son los mismos, aquellos que embrujan a Bronya deben ser erradicados. Apretó los dientes y dijo, la causa de todos los cambios es por él. Ahora intentáis dar a quienes destruyen el nuevo Belobog una escasa esperanza. Pero Bronya no puede estar bien. El viento fuera de la ventana hizo que el rostro de Cocoria se sonrojara. ¿Es mi única hija, la madre del nuevo mundo? ¿Y dijo que me escucharía cuando volviera? ¿Estará de mi lado? Starcore, no puedo perderla. Su expresión volvió de horrible a amable. Sé muy bien que el juramento que hizo es serio, nadie cambiará la decisión que tome, y si realmente pasa algo en el túnel, seguro que se disparará antes de volver a la zona superior. Así que, Starcore, ya he cumplido tu petición de interceptar y matar a los infiltrados antes, y ahora es el momento de que cumplas mi petición. Apretando los puños y dejando que la sangre cayera sobre sus altas botas, Cocoria miró por la ventana el monumento al invierno eterno, dejando que el viento frío y cortante levantara su cabello rubio hasta la cintura. Cierra todas las grietas del túnel por mí. Luego, deshazte de los infiltrados que intentan causar estragos en Belobog en la zona baja. Su orden resonó en la sala, rugiendo con el viento frío, subiendo hasta el techo oscuro, sacudiendo la lámpara de médula colgante y pateándola abajo. Explosión. En el momento en que toca el suelo, la bombilla comienza a agrietarse y salpican los residuos. Luego, hay una calma escalofriante. Cocolía, como acabo de decir, siempre hemos sido aliados del Gran Guardián, y solo espero que no te arrepientas de esta decisión hasta el final. ¡Boom! Las olas tenues se extendieron en Belobog, como piedras golpeando el agua, provocando ondas. Explosión. Cerca del monumento al invierno eterno, hubo un movimiento similar a una explosión que resonó en los alrededores, pero no se encontró humo ascendiendo. Cabeza, me duele tanto la cabeza. Algunos peatones se cubrieron la cabeza y se tumbaron en el suelo con dolor, y al cabo de un rato tuvieron espasmos convulsivos, siendo llevados en camilla por los guardias de hierro de melena plateada reunidos a un lado y enviados a la clínica para recibir tratamiento. En el túnel oscuro invisible para todos, las entradas de la grieta que fluía como limo se encogieron de repente y finalmente se convirtieron en una grava invisible a simple vista, desapareciendo por completo. Las vías del tren que originalmente estaban llenas de criaturas que se rompían ahora están vacías. El túnel, que antes estaba lleno de crisis y asesinatos, ahora es pacífico. ¿Mi promesa se ha cumplido? Cocolía, la próxima vez eres tú. Has dominado la aterradora carta ganadora del electromagnetismo. ¿Y dónde necesitas mi ayuda? Medio año es demasiado poco y necesito otro mes para adaptarme completamente a esta fuerza. En ese momento, no solo la mecánica, sino incluso los humanos, mientras nuestro enemigo no alcance el nivel de mando, podemos destruir directamente todas sus funciones como partes humanas desde su cuerpo y erradicar completamente al enemigo que tenemos delante. Así que necesito vuestra ayuda antes de llegar a este punto. Cocolía. Lo sé, te ayudaré, tú me ayudas, baja en orden, entiendo las reglas entre ellos, pero hay una cosa que me intriga. Cocolía jugaba con sus uñas ensangrentadas de hielo. ¿Por qué no causaste un motín cuando el rubio imprudente llegó por primera vez a la zona baja? De esta manera, obviamente puede matarlo antes de que reaccione. En vez de hacerlo como ahora, elegí hacerlo después de que la otra parte se diera cuenta, y acabé en este punto. No, Cocolía, estás equivocada. Inesperadamente, Cocoria levantó la vista y preguntó al aire confundida, ¿qué he adivinado mal? ¿No es el momento?
No encendimos a los pilotos antes de los 6 sistemas, al contrario, en el primer segundo en que el rubio imprudente llegó a la zona baja, tomamos el control del arsenal y comenzamos el motín de los soldados motorizados. ¿Empezó desde el principio? Cocolía frunció el ceño y preguntó, ¿pero por qué fracasaste? Porque había una presencia que lo detenía, suprimía al soldado que debería haberse despertado y retrasaba el tiempo de despertar del soldado del arsenal 8 días completos, empujándolo cómicamente hasta el momento en que llegó al arsenal. ¿Quién es ese ser? Dándose la vuelta y recostándose en su silla, preguntó Cocolía con curiosidad. No sé, en los fragmentos vagos de la memoria, veo vagamente muchas máscaras y oigo las risas de los bebés. Pero ahora, ¿esta existencia no interferirá con nosotros? Y estoy seguro de que tiene la fuerza para ser nada menos que un comandante. Jeje, ¿de verdad Belobog tiene una orden? Si es así, ¿cómo podría haberse forzado hasta este punto? Cocolía sonrió con autocrítica. ¿Por qué no sigues pensándolo? Quizá el dios de las estrellas por fin ha mirado a Belobog. Cocoglia, el emisario, no es importante, sino quien ahora puede amenazar el nacimiento del nuevo Belobog. Es el mensajero. En esta situación, ¿quién más puede amenazar a Belobog? ¿Merece la pena que estés vigilado? Espera un momento. Un pensamiento ridículo surgió en su mente, y Cocolía hojeó la información sobre la mesa incrédula, sus movimientos tan ruidosos que los documentos de papel volaban por todas partes. Al momento siguiente que el reloj sonó, recogió un aviso de búsqueda del hombre de pelo amarillo en su bolsa de documentos, así como el espacio vacío frente al monumento al invierno eterno fotografiado por el Crystal Daily, vestido con el uniforme de la Guardia de Hierro. El rostro, que estaba algo pálido por la herida, estaba suavemente libre de peligro. Núcleo estelar, según tu vigilancia y miedo previos, ¿la persona que llamó al cielo? Hizo una pausa y continuó, ¿es realmente una orden? Sin duda. Explosión. Los documentos sobre la mesa fueron arrastrados por el viento generado por la bofetada y esparcidos por todo el suelo. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo puede el enviado ser este chico de pelo amarillo? Cocolía se echó hacia atrás de repente, presa del pánico, pero inmediatamente respiró hondo y negó con la cabeza. Hay demasiadas cosas mal, este infiltrado no puede ser un enviado. Su fuerza ni siquiera es tan buena como la de la primera generación de la gran guardiana Elise Rand. Si ese hombre rubio e imprudente es realmente un mensajero, ¿es mejor que el mensajero que le derrotó en la sala de espera? ¿Puedo superar el comando? ¿Es realmente falso? Pero es así, es un mensajero genuino de la memoria, incluso la más especial de todas. ¿De verdad es una amenaza tan grande? Cocolía, tomé el control de la nave, la dejé perder el control e intenté matarlo con una caída rápida. Usé el campo electromagnético obtenido del segundo deseo para proteger todo el Yarilo B, bloqueando la transmisión de señales de comunicación y cortando la posibilidad de que pidiera ayuda. De vez en cuando Controlos huía en la nave, haciéndole ir cada vez más lejos por el precipicio equivocado. Pero maldita sea, ha sobrevivido hasta ahora. Cocolía apretó los dientes y apretó una frase. Sí. ¿Por qué sigue vivo hasta ahora? El sonido en su cabeza provocó un viento caliente, pero Cocolía se cubrió la cabeza caliente y de hecho escuchó un atisbo de ira humana en el tono del núcleo estelar. Cocolía, la caída desde una altura de 10.000 metros no le mató, el golpe fatal frente al área de la Guardia de Hierro fue esquivado por él, tomaste prestada mi fuerza y no le acabaste por completo. Cuando la criatura de la grieta estaba a punto de comerlo crudo, despertó. La última vez que controlé la IA de la nave, intenté enviarlo al fin del mundo. Pero no lo usó, y escapó con el mapa que le dio tu hija, incluso en la llamada ciudad de termitas, el campo electromagnético dirigido. Específicamente hacia el que le mató no pudo matar su espíritu, y las 500 criaturas que se rompían casi le arrancaron las alas. Pero sigue sobreviviendo hasta ahora. Y ahora, es una de nuestras únicas 3 cartas ocultas, y voy a usar la mecánica del arsenal para matar físicamente a este enviado al mando que aún no ha adquirido el poder del mando. Fue el mayor obstáculo para el nacimiento del nuevo Belobog. ¿Por qué? Parecía responder a las dudas de sus compañeros en el mismo campamento que habían esperado más de 700 años, y la voz del núcleo estelar no tenía un encanto fuerte por primera vez. En el momento en que se acercó a Yarilo B, reconocí su identidad y vi su brillantez. La voz en su cabeza se detuvo un momento,
y luego pronunció las palabras que Cocolia soltó un jadeo. En su cuerpo hay un recuerdo del honor que el dios estelar Fuli le impuso personalmente. Cocolia se inclinó hacia adelante inconscientemente, sospechaba que estaba soñando, porque escuchó un rastro en la voz del núcleo estelar que apareció de la nada. Miedo. No, no solo la medalla, o debería decir, está grabada en lo profundo del alma de la persona que posee la entidad, aunque aún esté dormida, pero no hay límite de grilletes, solo una generosidad infinita, como si se entregara a la gente. Crown. Capítulo 82. Discurso bajo la luna. Lord Bronja, salvo los guardias y patrullas necesarios, todos los guardias de hierro de melena plateada están reunidos aquí para obedecer órdenes. Frente al monumento al invierno eterno, una multitud ordenada y densa formaba una formación, que recordaba las escamas de un pez platino. Como combatientes élite de Belobog, ordenados por orden, el guardia de hierro de melena plateada alzó la cabeza, y su armadura translúcida irradiaba un aire frío a la luz de la luna. Aunque los constructores de la ciudad no informaron con antelación, los alrededores seguían en silencio, salvo por los guardias de hierro de melena plateada listos para salir, y ninguno de los habitantes deambulaba con alegría y dulzura por las calles. Los humanos en realidad tienen un sentido muy agudo de la atmósfera. Especialmente cuando te enfrentas a algo inusual. Cuando tantos guardias melena plateada se reunieron y el aire se llenó de energía maligna persistente, todos los residentes del distrito administrativo se escondieron espontáneamente en la casa, y algunos vecinos que tuvieron la suerte de vivir cerca levantaron la esquina de la cortina y la sujetaron al cristal, a través de la ventana, el viento y la nieve, junto con todos los guardias melena plateada. Mirando a la figura plateada gris que subía los escalones con paso firme. El sucesor que se está convirtiendo cada vez más en un gran guardián, Lord Bronja. Gracias por su esfuerzo, oficial Heppar. Todo lo que debería hacerse. El tono de Heppar era un temblor poco común, obviamente deseando el viaje a la zona inferior, pero Bronja no tenía prisa por pedir, asintió levemente y luego preguntó a la rubia a su lado. En cuanto a armamento y materiales, también trabajé duro para ayudar a Siluba. Cosas pequeñas, escenas grandes raras, no necesito tus órdenes, mi alma de roca me insta a actuar rápido. Siluba cruzó la cintura y pudo decir cosas ingeniosas con franqueza delante de todos, aunque sea una mujer rebelde de la familia Langdao, también es una familia Langdao, con el símbolo del comandante de la Guardia de Hierro de la Melena de Plata, esos viejos antiguos que están en sus cerebros no se atreven a detenerlos. Después de que el secretario de Ya bloqueara deliberadamente a los apeladores que conducían a Cocolia, los responsables de toda la ciudad se convirtieron en Bronja, Cocolia y los constructores de la ciudad, que hacía tiempo que habían echado raíces en el nivel de toma de decisiones de Belobog. Y el historial y el rendimiento de Bronja en los últimos 6 meses también han hecho que este grupo de viejos tercos decida ignorar y abstenerse de los expedientes entregados. Así que, cuando Bronja persuadió personalmente al gran guardián Cocolia para que obtuviera el nombre legítimo de la operación, se llevaron a cabo una serie de acciones como el traslado de personal relevante, transporte de materiales e inspección de la ruta, como subir primero al autobús y luego pagar el billete. Se puede decir que, sea cual sea la actitud final de Cocolia, esta batalla en la zona baja se ha convertido en una tendencia general y no puede detenerse. Aunque alguno fallara, Bronja era la única que cargaba con la culpa. Porque todo se opera bajo el símbolo que simboliza al heredero del comandante y al gran guardián. ¿Usurpadores, desobedecían órdenes y se rebelaban? Si realmente se enfrenta a la peor situación, solo habrá sacrificio de una persona. Sí, la preservación practicada por Belobog, aunque sea una ola fría, no está cualificada para ordenar el colapso. Dicho esto, Bronja extendió la mano, miró a Siluba que esperaba con su uniforme militar, sonrió y dijo, Silua, bienvenido a unirte. Sin dudarlo ni un segundo, una mano sostuvo su invitación. Aunque la herida bajo el guante era tan dolorosa como un desgarro, no soltó el primer reconocimiento en ese momento. Bronja, cuando dices esto con tanta calma, demuestras que realmente has tenido éxito. Bajando la mirada, Siluba miró a la chica, que era muy diferente a cuando estaba enferma, y de repente curvó las comisuras de la boca, sonriendo aliviada. Ya no sentirse como Atlas. Al menos en este momento, para Belobog, eres mejor que el actual gran guardián Cocolia. Las llamas apagadas tras ser expulsadas por sus amigos se reavivaron en sus corazones, y ella y Heppar dieron tácitamente unos pasos atrás, el foco brillando tras ellos, revelando el camino a seguir para el gran heredero guardián.
Delante de ti está el tan esperado podio. A continuación, está la mayor orden de ensamblaje de la Guardia de Hierro de melena plateada en 100 años. Los densos guardias de hierro estaban en silencio como el hierro, y solo un par de ojos miraban a Bronja, que caminó hacia el centro del escenario tras protegerles la cara. No hay flores ni aplausos. Les habían informado del propósito del viaje antes de ser convocados, y cuando el terco y tranquilo Gepar pronunció las malas noticias de los reinos inferiores, no pudieron quedarse quietos mientras limpiaban la escarcha de su armadura. Fue la noche más ruidosa, después del grito de la batalla. Personas de 30 años o más lloraban, echando de menos a su familia y amigos que habían estado separados durante más de 10 años, y los soldados que sobrevivieron al bloqueo también recordaban el juramento que hicieron al recibir el uniforme de la Guardia de Hierro y la pesada responsabilidad del paquete de su madre. Jura proteger al pueblo de Belobog. Los tokens del comandante de la Guardia de Hierro Silvermane y del gran heredero guardián establecieron la ortodoxia en el área prohibida de la Guardia de Hierro, así que la gran mayoría, liderada por la guarnición Gepar, acudieron al vacío monumento eterno de invierno. Esperando un resultado. El resultado de las negociaciones entre Bronja, la heredera del gran guardián, y la actual gran guardiana, Cocolía. Si fracasan, desobedecerán órdenes absolutas y usarán esta actitud para hacer que el gran guardián que nunca ha salido de Fort Cripe cambie de opinión. Si tienen éxito, se reunirán detrás del llamado usurpador y tomarán 5 tranvías de pasajeros activados privadamente hasta el arsenal donde está a punto de estallar un desastre, para detener al ejército mecánico que es más aterrador que la ola de frío y las criaturas de la grieta para el pueblo que ha jurado proteger. Explosión. Alguien se subió al atril y extendió la mano bajo el foco, y el sonido del micrófono siendo golpeado se extendió y resonó repetidamente. Todos los guardias de hierro de melena plateada se adelantaron y los miraron. Gracias por venir aquí y mantenerte firme hasta ahora. Bronja hace tiempo que no tiene miedo de predicar a esa escala, y me alegro de no haber estado a la altura de tus expectativas. Después de que Yanjin, que era tan firme como un soldado arriba, hablara, finalmente soltaron un largo suspiro en el largo silencio, disipando las complicadas preocupaciones en sus corazones, y estallaron en vítores que resonaron por todo el distrito administrativo. Damas y caballeros, la gran guardiana Cocolía emitió una orden convocando a todos los guardias de hierro Silvermane a reunirse frente al monumento al invierno eterno, abrir inmediatamente el muro de bloqueo en la vía y añadir 10 tranvías de pasajeros que no se han usado en el túnel en más de 10 años. En medio de los vítores ensordecedores, Bronja exhaló, con la mano ligeramente presionada, pero era como si hubiera pulsado el botón de silencio, suprimiendo todos los sonidos y quedándose en silencio poco a poco. Ganamos, obtuvimos la victoria inicial, el bloqueo fue temporalmente invalidado, y por fin podemos entrar en la zona baja de manera digna para romper este obstáculo que ha estado aislado durante más de 10 años, pero comparado con las palabras de felicitación, Bronja apretó los puños tras enderezar la cintura, su voz sonaba molesta y reacia, pero no es suficiente, porque todavía hay gente pidiéndonos ayuda, pidiéndonos la protección y misión que siempre hemos jurado practicar. Miró hacia abajo a todos los guardias de hierro de melena plateada abajo, y observó a los residentes del distrito superior, que miraban tímidamente hacia este lado con las cortinas levantadas. Sigue alzando la voz. Son la gente del distrito inferior, la gente a la que juramos proteger cuando nos pusimos el uniforme de la Guardia de Hierro. Nos están pidiendo ayuda. Sigo pidiendo ayuda a la Guardia de Hierro de la melena de plata, que juró protegerlos pero se rindió. Fueron abandonados. No te rindas y cree en nosotros. En medio de una gran inclinación de la cabeza y ahogada, Bronja golpeó el atril, su voz resonando con el micrófono a lo lejos. La ola fría y la grieta nunca pueden cambiar una cosa, es decir, la sangre de Belobog siempre ha fluido en sus cuerpos. Aunque queden atrapados en el distrito inferior sin días tras una orden de confinamiento, siempre seremos gente de Belobog, porque gracias a sus esfuerzos hemos sobrevivido hasta ahora. Vagamente, Bronja oyó el sonido de cortinas corriendo, el crujido de puertas de madera al abrirse, los pasos de la multitud caminando hacia la puerta, y más proyectados desde la casa. Reflejos cálidos. Los recuerdos pasados se irán apagando poco a poco con el paso del tiempo, pero el anhelo solo se suavizará con los recuerdos de las estrellas. La relación entre las personas es como una variedad de aguas, y no se dividirá en 2 párrafos no relacionados con un orden de confinamiento inexplicable. Cuando la gente de la zona baja quiere subir, también hay gente en la zona alta que quiere bajar. A ojos de algunas personas,
la zona baja nunca ha sido abandonada. Así que los labios de Bronja se presionaron contra el micrófono y continuó la declaración inconclusa. Consideran el techo como el cielo, y envían la médula de la tierra en la que vivimos con la enfermedad y el exceso de trabajo. Han sobrevivido en la lucha y el hambre con suministros cada vez más escasos. Luego, con esperanza, en una esperanza tan débil como nuestra lucha contra la ola fría y la grieta, esperaron un desastre más aterrador que la ola fría y la grieta. La Guardia de Hierro estaba asombrada, y los residentes que salieron también se detuvieron en la puerta, mirando la figura delgada en el atril. Ahora, van a morir. Bronja se acarició el pecho, su voz era pesada como si fuera a romperse. Los 100.000 mecánicos que han estado durmiendo en la zona baja durante 700 años, se han despertado en el caos y se han convertido en helicópteros asesinos, y tras 6 sistemas, aplastarán a todos en la zona baja. Hubo un jadeo frío en el aire, pero a Bronja no le importó, porque no vio a ningún guardia retirándose lentamente y huyendo del lugar. Comenzando con la capa de la Guardia de Hierro Silvermane, todos dieron su vida por Belobog. Desde que Gepard pidió a la Guardia de Hierro que se ofreciera voluntaria para unirse al ejército guardián, los soldados aquí han aceptado que morirían. Hablando de eso, no hay un distanciamiento esencial entre la gente de la zona baja y nosotros, y la gente de la zona baja ahora puede ser los padres de algunas personas presentes, otras hijos de algunas personas presentes, algunas pueden ser parejas que fueron abruptamente aisladas hace más de 10 años, e incluso niños que nunca han visto el cielo desde su nacimiento. ¿Ellos? Todos son practicantes de la voluntad bajo Belobog. La mente de Bronja reflejaba la imagen del escuadrón de la muerte que se contaba en el aire. Para sacar a la mayoría de la gente del desastre, la gente de la zona baja incluso se ofreció voluntaria para formar un escuadrón de la muerte, armado con bombas, intentando usar su carne y sangre para detener los pasos de los mecanicistas. Cuando la mayoría de la gente levantó la vista incrédula, Bronja se detuvo un rato, miró a cada guardia de hierro de melena plateada y preguntó con un tono reacio como los dientes apretados. Con la intención de preservar, tú que has jurado proteger al pueblo de Belobog, ¿no sois ni siquiera tan buenos como aquellos que están protegidos? Sin esperar respuesta, tiró el micrófono, dio un paso adelante, se subió al borde del atril, alzó su arma y extendió la voz con el poder del destino. Los soldados que se atreven a seguirme a la zona baja están en fila. ¡Boom! Todos los guardias de hierro dieron un paso adelante. Los guerreros que se atreven a seguirme para bloquear el ejército mecánico, levantad sus armas. Vos. El sonido de la ropa frotándose ordenada y constante resonó durante toda la noche. Héroes que se atreven a salvar al pueblo de Belobog. Dicho esto, Bronja saltó del podio para sorpresa de todos, ya sin mantener una postura caída. Explosión. Al mismo tiempo, muy por encima del fuerte Clipper, con la operación del secretario de Ya, se encendieron y giraron enormes luces largas. La cálida luz amarilla, como la mirada de los dioses que la han estado esperando todo el día, ilumina a este grupo de guardias de hierro de melena plateada que están listos. En la oscura noche de Belobog, hacía frío por todas partes y estaban bañados en una luz suave, brillante como el horizonte. Bajo la luz de las luces, bajo la mirada de la gente, son como la única luz en la ciudad. A la gente de la ciudad, gracias sin fin. De cara a la multitud, Bronja quedó atónita por el público, bajó la cabeza, se agachó y se arrodilló a medias en el suelo. El cabello plateado cayó, destrozando toda la gloria y gloria al suelo. Hubo silencio durante mucho tiempo, hasta que alguien se bañó en la luz, y sus ojos no pudieron evitar sentir sangre en su corazón, y gritó en su garganta. Por Belobog. Y este grito pareció empujar a las fichas de dominó, y los gritos continuos salieron, al principio ligeramente murmullos, irregulares, y finalmente se convirtieron en la ley de Belobog en la entrada. Incluso al final, los lemas de Nanliang inspiraron a las masas circundantes, que alzaron los brazos, reunieron fuerzas y añadieron un grito tras otro al acorde. Por Belobog. Y cuando todos prestaban juramento, Siluba, que rugió varias veces y rugió hasta ponerse roja, se acercó, abrió la puerta del bloqueo y le contó a Bronja la noticia del teleférico. Quedan 20 minutos antes de que el teleférico de pasajeros se detenga. Y estos 20 minutos, Bronja ya es útil. Quiere resolver un peligro oculto. Oh. Aclarar un malentendido. Había esperado esta oportunidad durante demasiado tiempo. Todos, los 6 tranvías de pasajeros de la zona inferior ya están en su sitio, pero antes de irnos, permítanme agradecer a una persona. Bronja, que volvió a subir a la plataforma,
respiró hondo para calmar su ánimo, y entonces, la energía del camino del destino se extendió a lo lejos. Es un forastero, originalmente no relacionado con Belobog, pero arriesgó su vida para transmitir la noticia del ejército mecánico, y la exactitud de esta noticia ha sido confirmada por Lord Cocolía, tras lo cual no se quedó a descansar ni a escapar de Belobog, sino que fue al arsenal del distrito inferior un paso por delante de nosotros para ganar tiempo y resistir al ejército mecánico. Cuando todas las miradas estaban puestas en ella, Bronja finalmente pronunció ese nombre curioso. Es una persona inocente que fue injustamente ordenada por el infiltrado de Guanyu, vacío. Hubo un largo rato en silencio, y luego el ruido que desapareció explotó, como fuegos artificiales que se mantuvieron encendidos toda la noche. Lord Bronja. ¿Ese infiltrado, ese rubio imprudente? Algunos en la multitud preguntaron, ¿no es él el culpable del desastre de Belobog? Lo siento, tengo que negar esa percepción. Bronja negó con la cabeza. Debido a un accidente, caminé con el mediodía, y sus acciones estuvieron todas dentro de mi campo de visión. No tuvo tiempo ni oportunidad de hacer nada que dañara a Belobog, e incluso me rescató de las criaturas de la grieta, me ayudó a cerrar la puerta del bloqueo que no se había cerrado en cientos de años. Y arriesgó ser asesinado para eliminar a los falsos soldados que podrían atraer a la Legión de Antimateria, todos ellos sus verdaderos logros. Entonces, ¿por qué el Gran Guardián quiere definirle como un infiltrado? Bronja no habló de inmediato, pero miró al cielo. La luna de esta noche estaba inesperadamente completa, sin esquinas faltantes ni luna creciente, y no había nubes oscuras alrededor que cubrieran esta rara luz lunar. Con el viento y la nieve acumulados, se ha vuelto irreversible, lo suficiente como para que la gente se detenga y la mire durante mucho tiempo. Porque es la esperanza de victoria de Belobog. Mirando hacia la multitud, Bronja se acarició el pecho y dijo, si aparece prematuramente ante el público, significa que será atacado prematuramente por los enemigos de Belobog, borrando la esperanza que hemos estado esperando durante más de 700 años. Pero ahora, ha llegado el momento de una batalla decisiva. Su voz se alzó aguda, ha aparecido la mayor crisis, y los enemigos de Belobog también han mostrado sus pies peludos, así que la preservación de nuestra generación ha comenzado oficialmente, porque es uno de los logros de la lucha de Belobog durante 700 años. Por fin apareció. Bronja levantó la mano y tomó el micrófono que lanzó Pella, mordiendo claramente las palabras, pero con todas sus fuerzas trajo a todos una respuesta que todos los Belobogs no podían rechazar. En el forastero llamado vacío. Rugió con la voz más fuerte de su vida, tiene el poder de resolver la ola de frío y detener la expansión de la grieta. ¿Por qué echar todas las culpas a una persona inocente por el llamado desastre y la estabilidad? La persona que aún está dispuesta a proteger Belobog tras sufrir agravios nunca debe ser malinterpretada ni dañada injustamente. Debería haber vivido bajo flores y sol. Porque es el héroe de Belobog. Para ella, siempre lo es. Resuelve la ola de frío. Después de que estas 4 palabras llegaran, hubo silencio frente al monumento al invierno eterno, todos contuvieron la respiración de forma inconsciente, e incluso algunos guardias de hierro temblaron tanto que casi no pudieron sostener sus armas. Esto no se les puede culpar, en los 700 años de resistencia, qué deseo tan lujoso y humilde fue resolver la ola de frío. Y ahora, después de tanto tiempo, presenciando una noche tan larga. Dawn, ¿por fin llega? Puede que todavía haya gente que dude de esto, pero no te preocupes. Bronja se cubrió el pecho con las manos y escuchó un leve gemido. Esta pregunta, vayamos a la zona inferior para verla en persona, pero como testigo de él en el camino, nunca he dudado de esto. El zumbido en la sala de espera sonó, señal de que el teleférico de pasajeros había terminado de descansar y podía partir en cualquier momento. Así que agitó la mano y saltó del atril. Salid. Así que, bajo la orden, los poderosos guardias de hierro se retiraron de la suave abertura, dejaron atrás los aplausos del pueblo, siguieron al comandante que avanzaba con cañones al frente y pisaron el camino profundo. Ve a la sala de espera que lleva al infierno y apaga la antorcha. El sonido de la celebración desapareció y se convirtió en una vigilancia concentrada. El crujido de la puerta abriéndose sonó uno tras otro, y los residentes del distrito administrativo salieron por la puerta, escuchando cómo los pasos ordenados se desvanecían poco a poco, silenciosos por el viento y la nieve a la vuelta de la esquina. «Mamá, ¿volverán todos?» En la multitud, una niña con un abrigo de algodón marrón oscuro miró a su madre, que rezaba con las manos juntas.
No lo sé, pero eso espero, aunque esta es una guerra en la que definitivamente habrá sacrificios y alguien está destinado a morir. La mujer bajó el cuerpo, y su cabeza, devastada por años y trabajo, estaba sujeta al sombrero de su hija, pero sus ojos nublados se mecían con una luz suave. En los 700 años de historia de la lucha de Belobog, la muerte de la vida incluso en un abrir y cerrar de ojos, durante mucho tiempo no han tenido miedo de hablar con sus hijos sobre el tema de la muerte que la gente común evita. Porque solo entendiendo podemos tener tiempo suficiente para pensar, para tener miedo y luego luchar por ello en este planeta destinado a ser sepultado por el viento y la nieve, y luego caminar hacia esa fría noche sin arrepentimientos. No te preocupes, quizá aún puedan recoger a tu tío. En mi cumpleaños dijo que me haría una muñeca de oso del tamaño de una cama, pero por desgracia me topé con una orden de bloqueo cuando fui a la zona baja a buscar materiales. Tío, no lo conozco. Pero a la niña no le importaba eso, y fue este grupo de guardias de hierro quien salió para despertarla aún más la curiosidad. Entonces, ¿por qué van? Como si no supiera cómo afrontar el tema, la madre cerró los ojos, respiró hondo y dijo: porque son héroes, protegen Belobog, y son el fuego en la fría noche de Belobog. ¿Fuego? Sí, Belobog esperó 700 años, esperando el sol al amanecer, y antes de que llegara el amanecer. Se apoyó en el rostro de su hija, y su tono era tan suave como la delicadeza de una lámpara de médula. Son el fuego que enciende un poco Belobog. Aunque esté destinado a extinguirse. Capítulo 83x. Seguir luchando. Seguir luchando. Todavía se atreve a levantarse. Aún puede defender el dinero, date prisa, sigue luchando. Golpeél. Golpeél. Mátalo. El escudo de Invernalia fue arrojado al polvo en el escenario, y el rugido casi bestial del público resonó por todo el club de la lucha. En el ring, Ikers quedó aturdido en el sitio, fue golpeado por el escudo de la ciudad de invierno, su corazón se contraía y sufría muchísimo, pero en ese ambiente ruidoso, claramente oía el tic-tac. Siguiendo el sonido, bajó la cabeza y miró los guantes rojos que goteaban sangre en sus manos. Y el chico delgado a sus pies, con la cara roja e hinchada, mocos y sangre llorando, pero se cubría la cara borrosa. Su mano estaba doblada en una forma retorcida, balanceándose como el viento, y no había ningún lugar intacto por todo su cuerpo. ¿No te pongas de pie más? Pero por mucho miedo que estuviera Icles, el chico seguía golpeándose el pie con su única cabeza que podía mover, murmurando en voz baja: hermana, no me dejes. Él se estremeció e intentó levantarse con dificultad. Tengo miedo. Explosión. El puño rojo brillante cayó con fuerza, tiñendo la visión de Ix de un escarlata. Solo he descansado un rato y he tenido una pesadilla. Cruce cogió comida seca mezclada con agua y la mordisqueó, mirando a Icles. Este tipo con el pelo despeinado lleva mirándose las manos aturdido desde hace 10 minutos, como un neurótico, y casi se come las manos como codos. Pensar demasiado es un sueño, y me hace pensar en algo inolvidable. De repente, levantándose del suelo, Ix tomó directamente la tarta y la mordisqueó. Puedes comer cuando estés lleno de sueño, este es el tratamiento de terminar el trabajo, puedes dormir lo suficiente, puedes comer lo suficiente, y solo querrás estas 3 cosas cuando estés vivo. Estás durmiendo de forma estúpida, ¿no es esta la única excepción? Cruce se rió y regañó. Luego añade la conciencia tranquila: de todas formas, esto afecta a la alimentación y al sueño. Tío, ¿cuánto tiempo llevas tratando el dinero como si fuera una porquería? Si no fuera por la amistad, ¿cómo iba a dejarte comer y beber sin motivo? Cruce encontró una piedra y se sentó. Para ser sincero, si no fuera por mí, probablemente habrías muerto en la noche cuando te colaste en Rivet Town. Raro que no fuera una primera vez, Ike se incorporó y cayó al suelo, y la ventaja fue que ocupó directamente la mejor zona en la entrada del arsenal, y cuando enderezó la cintura allí, pudo ver claramente el número de soldados en el arsenal que habían causado la muerte de pacientes con tripofobia, así como los explosivos colocados junto a ellos. A diferencia de los planes escritos en papel, siempre habrá sorpresas impredecibles en acciones reales. Los miembros del Escuadrón de la Muerte escoltaron grandes bolsas de explosivos hasta el arsenal, preocupados durante mucho tiempo, pero el camino era estable, y tras la explosión de la bomba, fueron enviados a la zona superior, y no había sombra de ser interceptados por los monstruos en Rivet Town. Todo el proceso fue sin impedimentos, pero tropezó en el arsenal con una sonrisa. En el arsenal,
parece estar envuelta en monstruos invisibles, y todo el que se acerca tendrá un dolor de cabeza repentino, y cuanto más te acercas a esas aterradoras bolas de luz, más violento se vuelve. Por lo tanto, el Escuadrón de la Muerte solo se atreve a rodear la periferia del arsenal, y los cascos aquí no afectan al movimiento, y también pueden llevar bombas para colocarlos en la zona densamente poblada, y en cuanto al círculo interior, hay personas con fuerte resistencia como Luca y Natasha que han llegado para colocarlos. Cruce tuvo la suerte de estar al mando de la periferia, y quiso afrontar la bala y poner unas cuantas más, hasta que un miembro del Escuadrón de la Muerte casi detona una bomba porque se desmayó. Natasha llevó la bomba y ordenó directamente, y todos tuvieron que descansar 5 minutos tras colocar las 3 bombas. Así que Cruce solo podía observar a Natasha, Luca y a los demás corriendo de un lado a otro en el círculo interno, envidiosos. Sin Cruce, Aix, que habría muerto de hambre 9 veces en 3 días, estaba en esa envidia. ¿Te has convertido en caminante del destino? Cruce sonrió y miró a Ikers, que no quería levantarse. No esperaba que una persona tan vaga como tú también fuera reconocida por la preservación y protección. ¿Va a volver el boxeador original medallista de oro? No es una preservación. 9 negó con la cabeza. Si la Sociedad de Protección para la Preservación me tiene en la mira, entonces 3/4 partes de la gente en la zona baja serán caminantes del destino. Mientras hablaba, superó su pereza y se levantó, observando la situación actual en el arsenal. Elevándose en la oscura pared de roca, densamente repleta de mechmen hasta el final, y bombas explosivas de punto fijo colocadas alrededor, el aire estaba impregnado del hedor de placas eléctricas quemadas. Además, está el centro del arsenal, el bache, pero la cristalización de roca alta e irrompible. Cuando llegaron, había más de una docena de criaturas de la grieta tocando desinteresadamente los cristales de roca, como si tuvieran un odio mayor que la muerte por la existencia que llevaba dentro. Oleg y Luca actuaron y destruyeron la grieta. Como una de las pocas personas que no sufría dolores de cabeza, cuando X pasaba entre las rocas, veía vagamente el rojo balanceándose entre los cristales de roca, como si fuera un abrigo rojo brillante. Pero esto no era lo más importante, también encontró una situación que otros no habían mencionado, es decir, en un punto ciego donde nadie prestaba atención, había varias sombras que ardían fuego cuyos cuerpos estaban suavemente partidos por la mitad, tendidos pacíficamente en el suelo. No hay duda de que está muerto. Pero el asesino no estaba por ninguna parte. Lo que ocurrió en el arsenal fue más aterrador de lo que se imaginaba. Y la gente que viene aquí es más difícil de vivir de lo que se imagina. Cruce, tienes que vivir. Pensando en esto, Ikers giró la cabeza para mirar a Cruce, que se estaba levantando y preparándose para moverse, y de repente dijo con lástima, tienes manos y pies, si mueres, ¿quién me traerá comida en el futuro? La autosuficiencia es un alérgeno para gente como yo. Cruce, que no podía soportar dar un cuenco de arroz cada vez que veía que el otro estaba a punto de morir de hambre, guardaba silencio, y no quería preocuparse por el desperdicio social actual, pero al final no pudo decidirse y prometió, si todos estamos vivos, os invitaré a una gran comida y sobreviviré hasta la muerte. 9 se quedó sorprendido. Podrías decir que el banquete de celebración de posguerra es tan personal, pero aún así te lo pagaré en mi próxima vida. No te vuelves para hacerme daño, aunque sea a una persona. Gracias por seguir tratándome como a un ser humano. Tras decir eso, miró detrás de Cruce, pero no lo digas, alguien está realmente aquí. Ahora todavía hay gente que viene. Cruce se giró y miró a lo lejos, una cinta dorada voló y aterrizó firmemente en el suelo. El humo y el polvo volaban, la gente se tambaleaba, y cuando el polvo se asentó, el vacío salió de allí. Ejem, no es fácil, está de nuevo en este lugar terrible. Paimon ya se había preparado para llevar una máscara, y cuando vio a Cruce en la entrada del agujero, levantó la mano derecha y la estrechó, saludando con bastante actividad. Hola, Cruce, hace mucho que no nos veíamos, ¿cómo estás? Al menos está mucho mejor que antes. Cruce respondió y se informó a Gil, que caminaba, Onceer, ya está todo listo, solo espera el momento de detonar la bomba. Muy bien. Onceer tosió con la cara roja. Tengo que decir que hubo mucho movimiento cuando llegó el cielo, y Natasha escuchó el movimiento y llegó directamente llevando un cañón que hacía que el cielo se enfriara. Estudió literatura y medicina, y era bueno en asuntos militares. Doctora. Natasha, ¿hay algo más que no quiera hacer? ¿Abriréis un orfanato y un bar en la parte baja en el futuro? Como líder,
Natasha no decepcionó al cielo ni dejó que Onceer se relajara, y tras comprobar que el grupo estaba a salvo, comenzó inmediatamente a formular una política y a organizar el trabajo interno del fuego de tierra. Incluso Paimon tuvo que levantar un telescopio y la mitad de su alto bolígrafo y papel para dibujar un mapa de distribución. Como persona vacía que no se unió al fuego de tierra y no formó parte del escuadrón de la muerte, recibió una tarea muy importante. Descansa bien. Tras parpadear y asegurarse de que no había signos de exclamación condensados en creencias a su alrededor, Conchengón no hizo nada y se sintió relajado. Pensando demasiado, una Clara tan grande sigue esperándole. Natasha, si me necesitas, solo llámame, estoy en el cristal en medio del arsenal. Mirando hacia abajo a Ix, que era demasiado perezoso para moverse de posición, el otro tenía un rastro de energía familiar en su cuerpo, pero como era demasiado raro y difícil de verificar, no pudo juzgar que era durante un tiempo, pero recordó a la persona que tenía un agujero en los pantalones y no lo sabía, y planeaba interrogarle después de la guerra. En la retaguardia, con la protección de Cruce, el rival solo debería estar sin brazos y piernas. Sacudiendo su cerebro cansado, Sora cogió algo de comida y agua del camión de suministros y corrió inmediatamente al arsenal. Los síntomas del dolor de cabeza punzante no aparecían en él, o más bien, ocurrían, pero el efecto del cono de luz Paimon era demasiado contra el cielo, y la dificultad de la invasión del cerebro vacío había alcanzado el nivel de una pesadilla, y ese nivel de dolor de cabeza era como las palabrotas de Bronya, cosquilleando a través de las botas. En ese momento, el personal del arsenal había sido evacuado, y miraron el suelo frío, y había un explosivo cuadrado rojo de medio metro de altura aproximadamente cada 2 metros separados por 10 metros y cubierto de arcos. Mientras vayas al siguiente, echa un último vistazo antes de acostarte, y cuando despiertes, podrás subir y ponerte hombro con la nube en forma de seta. Hablando de Raiden, el gran rey del árbol de la misericordia y el juego de Mahjong de Fukaros, parece que falta una persona. No sé si necesito tomarme unas vacaciones cortas para acompañarles. ¿Se considera que los 7 corazones de Dios son un regalo puerta por puerta? Sus pensamientos divergieron un rato, y sacudió la mente que podría haber entrado en Fontaine, esquivando los mecanismos y bombas bajo sus pies, y saltó a la barrera de roca. ¡Bam bam! Golpeó suavemente el cristal frente a él y el sonido nítido se extendió. Pero Sora esperó mucho tiempo y no escuchó ningún eco, que era como el silencio de un túnel que le ponía nervioso. Es como si no hubiera nadie dentro. Capítulo 84. El mentiroso. ¿Podría ser que? Pensando en una posibilidad, la cara de Con se mostró un poco sombría y chasqueó los dedos. Explosión. La barrera de cristalización que dificultaba el frente se convirtió instantáneamente en polvo. ¿Hermano Con? Entre los escombros amarillos flotantes, una chica de cabello blanco giró la cabeza y cristales cayeron en su cabello, como puntos de luz intermitentes, combinados con el rostro ignorante que no podía reaccionar por el largo tiempo de estar solo, pero era fácil hacer que el corazón de la primera persona latiera. Me alegro de que estés bien, Clara. Una rápida mirada al estado físico de Clara y, tras confirmar que la otra persona estaba bien, suspiró aliviado. Pero cuando le entregó la comida y el agua, descubrió que esta chica, que a veces era tímida delante de él, inconscientemente escondía la mano detrás de él. Su comportamiento parecía tan rápido como la ayuda de Wendy con la bendición de la timidez, pero en ese momento delante de ella había vacío, una viajera capaz de capturar con precisión cualquier cofre del tesoro y cliente fruncido frente a ella en Teyvat. Ya había elevado su percepción hasta el punto de ser tan cuidadoso como la mente del Hijo de Dios, así que, naturalmente, no iba a dejar escapar esa reacción de querer negarse. Además, tan pronto como entró, puso su mente en el vacío de toda la barrera, y tras la caída de los escombros de cristal que interferían al suelo, sintió agudamente que había un cristal fino delante de él que era casi transparente. ¿Esto es cristal? Espera, ¿cómo puede haber esto aquí? ¿Es comestible? No, ¿podría ser peligroso? En cuanto esta idea salió de su mente, Con apretó la espada del águila del viento, y un instante se acercó a este vidrio sospechoso, se añadió el elemento trueno, condensando la postura de la espada y usando la esgrima de Liyue que aprendió de Kekin para tocar ese cristal. Para sorpresa del cielo, el cristal era solo un poco más transparente, pero no se rompió ni desapareció. Es como un escudo que se puede usar como un ataque potente. Un poco incrédulo en el mal, el plan vacío para dar la vuelta es una espada que se parte. Espera, hermano Con, no, para. Justo cuando Sora estaba a punto de darse la vuelta, Clara por fin reaccionó,
abrió las manos y las agitó en pánico, su rostro pálido estaba a punto de derramar lágrimas de pánico, como si sintiera que tal muestra de debilidad y rendición haría que Sora detuviera su ansioso corazón. Y en cuanto abrió la boca, el cristal, no, el fuerte escudo se volvió completamente transparente. Clara, ¿pasa algo con tu cuerpo? Guardó al instante la espada de águila del viento, sacó agua y comida, y se acercó rápidamente a Clara. El pelo está un poco despeinado, pero el mantenimiento diario es bueno, y ahora no hay señales de puntas abiertas secas, como era de esperar de Svaro. Los ojos están bien, tan inocentes y translúcidos como antes, pero afortunadamente no han sido contaminados por los pensamientos de Zambona. Labios, secos y escamosos, UPS. Cuando me fui, olvidé el estado de Clara. ¿Recuerdas cuando dijo que tenía sed, así que soportó 10 sistemas? Me quedé fatal. También había manos ocultas, y cuando cogió la mano de la otra persona y la miró, se sorprendió al descubrir que había cicatrices y ampollas en la parte superior, y la piel de las yemas de sus dedos y palmas estaba quemada de un amarillo quemado contrario a la blancura, quizás causada por el contacto frecuente de la otra parte con el elemento de secreción. ¿Clara? Sora se agachó y miró a la chica frente a él, que a menudo se sonrojaba, queriendo decir algo, pero descubrió que esas acusaciones no podían ser pronunciadas en absoluto. Durante mucho tiempo, solo pude suspirar. El poder elemental se movía, y la rueda hidráulica transparente emergió en las yemas de los dedos, deteniéndose en la mano de Clara, y cuando trajo una rara frescura, curó silenciosamente las heridas acumuladas por los 10 sistemas de la otra parte. La sensación fría recorrió su cuerpo y sus manos, casi haciendo que Clara retirara la mano, pero fue agarrada por una mano dominante pero inocua. ¿Dónde está el guante que te di? Sora alzó la mirada y preguntó, luego bajó la cabeza y empezó a tratar. Al ayudar a Svarog a reemplazar piezas, se electrificaba con frecuencia, y luego sufrió muchos cortes bruscos y se rompió. Como si hubiera hecho algo malo, Clara se sonrojó y dijo delicadamente, algunas partes están en pequeñas aberturas, los guantes son un poco grandes, no puedes meter la mano, tienes prisa por salir y olvidas traer tus herramientas, así que solo usarás las manos directamente. La voz se fue haciendo cada vez más baja. Al ser agarrada de su mano, no pudo lidiar con Sora con la oleada aleatoria de las 100 pruebas y ciervos de la secta Paimon, así que solo pudo explicar algunas razones que a Sora le parecieron en voz baja como un mosquito. No serás como Paimon, jejeje, oye, ¿prestarás atención la próxima vez? Hablando de eso, Paimon ha estado hablando mucho últimamente, ¿es un cambio repentino de sexo? Solo ayudarte a tratarlo, darte una lección y cuidar más tu cuerpo en el futuro. Después de curar el 99,9% de las lesiones, se dio un toque en la frente con el dedo índice y dijo, hermano Con, ¿de quién crees que aprendí? Por supuesto, Clara solo se atrevió a tragarse esa queja en su corazón, pero en realidad, naturalmente apretó los puños y asintió 3 veces seguidas. Desenrosca el tapón de la botella, abre la bolsa del embalaje, mira la mano de la otra persona, confirma que puedes sostener estas cosas y luego abandona la idea de alimentarte tú mismo y entrega la comida a la otra persona. En el desprecio de la otra parte por la imagen, preguntó por la situación de Svaro a su lado. Al pensar en ese espacio vacío, también me sentí un poco culpable, y en cuanto entré, saludé a las hijas de otros, mandé comida y bebida, y luego dejé a este padre de hoja de acero tirado en el suelo durante mucho tiempo. Si la otra parte no hubiera perdido el conocimiento ahora, Sora habría sentido que al menos tendría que levantarse y gritar, voy a beber tu cabeza vacía, y luego enviar directamente 2 garras mecánicas para capturarse del arsenal hacia Panjan Town, y concluir el proceso de justicia que debía llevarse a cabo, y aun cuando escapó de Yarilo, tuvo que rugir 2 veces. Conclusión, chico apestoso, no me dejes verte otra vez. El señor Svalro está temporalmente fuera de peligro. Las mejillas de Clara estaban hinchadas y su rostro estaba lleno de felicidad mientras tragaba la comida. No sé si fue por la tan esperada comida o porque Svarog logró salir del peligro. Tuvo éxito con un 98% de probabilidad de fallo. Tras reírse inexplicablemente, entrecerró los ojos y elogió sin dudar, eso es increíble, Clara. En realidad, no es tan poderoso, pero de repente, tuve una epifanía y luego conseguí hacer esto. Era raro recibir elogios de la boca de la persona que tenía delante. Clara primero sacudió el cuerpo avergonzada, luego extendió la mano y una barrera de cristal apareció en la palma de su mano. Era el cristal sólido que Sora acababa de ver. Lo que emana de él es la fuente de poder en este mundo,
la energía del destino. ¿Has comenzado oficialmente tu destino? Sora se sorprendió un poco. Sí. En ese momento, Clara aún parecía un poco tímida. Cuando no sabía cuántas veces ayudé a Svaro a reparar piezas con mis propias manos, solo pensaba en proteger al señor Svaro, y antes de darme cuenta, sentí unas corrientes de energía flotando a mi alrededor que podían escucharme. ¿Flujo de energía? Siento que no soy diferente de la gente corriente, mirando el entorno vacío, y siento que la energía del destino es realmente algo mágico. Déjate envidiar por esta máquina elemental que crea poder. Al fin y al cabo, es un sistema de poderes de mundos diferentes, y aunque el poder elemental es complejo y diverso, en algunos casos resulta realmente impotente. Sí, flujo de energía. Descubrí que estos flujos pueden mejorar la condición física de Svaro, así que desesperadamente recurrí a estas energías para suprimir el motín energético en el cuerpo del señor Svaro, y luego lo usé, y cuando llegó un monstruo, encontré un uso. Levantó la mano, y el escudo cuadrado, que era más evidente que antes, se volteó y se agrandó, la fluorescencia girando por todo su cuerpo. ¿Caminante defensivo? Está realmente en línea con el concepto de preservación. Conmiró el escudo cuadrado en el aire, durante mucho tiempo, hasta que la luz de cristal desapareció de sus ojos, volvió en sí, miró la sombra de fuego cortada desde su cintura fuera del cristal de roca, y preguntó, ¿esto es también lo que hiciste? Sí, estaban destruyendo cristales de roca frenéticamente fuera, así que Clara estaba muy nerviosa, y no había armas alrededor, así que manipuló el escudo cuadrado para que girara. Mientras hablaba, Clara giraba vívidamente el dedo índice en círculos, haciendo que el escudo que giraba en círculo por encima emitiera un siseo agudo. Luego, cuando realmente no podía girarme, le saludé con la mano. No solo un escudo, sino también un slice de alta velocidad. Además, también puede invocar soldados mecanizados, lo cual es una prometedora hermana mayor. Cuando pensé en la apariencia en batalla usando el corte de elemento energía después de que Clara abriera el escudo, y la gran escena de desmembramiento de cadáver a su alrededor, no sabía si debería sugerírselo. De hecho, armas como los látigos también eran muy útiles. ¿En qué estoy pensando? Un cansancio pesado invadió su conciencia, y se animó con fuerza y miró hacia abajo a la chica frente a él, que no sabía dónde poner la mano. Entonces Clara tiene que proteger a todos. Siempre lo haré y protegeré a todos. Ella asintió vigorosamente, su sinceridad nunca había cambiado, así que, hermano Con, puedes dormir primero. ¿Dormir? Porque es igual que la propuesta de Natasha. ¿Parece tan cansado? Con miró a su alrededor y preguntó con cautela, ¿aquí? Está bien, Clara te protegerá. Pero ¿qué pasa con la situación de Svaro? Debería ser estable, el procesador aún puede tener una respuesta débil, en cuanto a si puede despertar, no lo sé. No te preocupes, si tengo la oportunidad, sin duda te ayudaré a curar a Svaro. Sora le dio una palmada en el pecho para asegurarse, pero por alguna razón, al escuchar esta buena noticia, no vio mucha felicidad en la sonrisa renuente del otro. Tengo que seguir rescatando al señor Svalro un tiempo. La voz de Clara sonaba un poco triste, pero después de un rato, aún se obligó a animarse, pero Clara se animará y definitivamente estabilizará la situación del señor Svaro en dos sistemas. Cuando ambos sistemas son inválidos, es cuando falla la ecuación orgánica inversa. Su idea era dejar que Sora fuera menos peligrosa y más tranquila al ayudarla a ella y a Svaro a evacuar. ¡Qué persona tan fiable! A una edad tan temprana, todavía está en la zona baja, y sabe muchas cosas, y algunas incluso no son conscientes ni experimentadas por el espacio actual. Envidiablemente envidiable, o asustada. Entonces, por favor, Clara. Sora ya no lo ocultaba, sonrió cansado, luego encontró un lugar adecuado para tumbarse y extendió la mano para rellenar la barrera de roca por cierto y evitar accidentes. Despiértame cuando queden 5 minutos, y entonces enviaré a ti y a Svaro al equipo fuera del arsenal. Svaro es un mecánico, al fin y al cabo existe la posibilidad de que esté controlado por el núcleo estelar, además está incapacitado, así que Natasha enviará a alguien para llevarlo a un lugar seguro, y... Vamos a dormir primero, hermano Con. Interrumpiendo el murmullo de la persona frente a ella, Clara entrecerró los ojos y sonrió, nuestro héroe nunca ha dormido bien en la zona baja. Entonces tengo que ser un héroe incompleto, y mucho menos la experiencia de Teyvat. Sora estaba inexplicablemente un poco decepcionado, a ojos de mucha gente.
Entonces tomémoslo como si fuera para que Paimon no se preocupe y dormir bien esta noche. Parecía que el largo periodo de soledad hizo que Clara dejara de lado su temperamento, y sus dedos delgados captaron un elemento en forma de uña, sonriendo inocentemente con un claro propósito. O el hermano Con va a cambiar las partes adecuadas para dormir. Obviamente no es pelo rosa. ¿Cuándo te uniste a este atributo de vientre negro? Pero olvídalo, las chicas guapas que pueden respirar siempre han sido mi punto débil. Sora quería hablar de ese ambiente tan estimulante y luego explicar la situación con claridad, sobre la calidad de su sueño, sobre el triste futuro cuando dormiría y sobre las dificultades que enfrentaría después. Dijo que le daba vergüenza dormir. Pero en esos ojos preocupados pero confiados, las palabras parcheadas se detuvieron en la garganta. Sí, he jurado no forzarme ni hacerme daño. En cualquier caso, esta chica de rojo que ha sufrido una traición no debería volver a estar triste. Pensando en esto, Sora finalmente cerró la boca, y una especie de flujo de aire se convirtió en un resoplido y golpeó la mano que le limpiaba la cara. Apoyándose en la cristalización, miró a Clara, que estaba ocupada tratando a Svaro, miró a Svaro, que estaba torturado por la ecuación antiorgánica, y finalmente levantó la cabeza, atravesó la barrera, miró a los densos soldados mecánicos del exterior y miró el oscuro llamado cielo. En silencio, como un universo muerto en la carretera. Todo está ahí, pero parece que falta algo. Faltaba algo que le parecía estar acostumbrado. No consigo entenderlo, bajo esta duda algo vacía, cerré los ojos. Y de repente se abrió. La mano temblorosa se levanta y toca la oreja derecha. El corazón cansado se contrajo inconscientemente, y el auricular que no se había movido en mucho tiempo pudo sentir el frío incluso a través de los guantes de cuero. En la larga aprensión, Sora dudó durante mucho tiempo, pero finalmente reunió el valor para hablar en voz baja. «Aying, ¿estás ahí?» Durante mucho tiempo, no hubo ningún sonido mecánico frío, ni ninguna advertencia que resultara casi aburrida. Aunque fue un saludo sarcástico, Sora no lo escuchó. El auricular se ha llevado en mis oídos, pero ha perdido ese alma ruidosa pero tranquilizadora. Obviamente, le llevó un mes llevarse bien con él para adaptarse a esta inteligencia enfadada, pero la desaparición del final fue una divertida y alegre carrera rápida en un instante. ¿De verdad, qué dejó que muriera? Así que levantó la vista aturdido, bajó la vista y no dijo nada, o no pudo decir nada. Suspiró y sonrió. Luego, echó un último vistazo a su mano derecha que tocaba los auriculares, cerró los párpados y se adaptó al sueño. La tristeza y la oscuridad cubren la visión. Solo por un momento, se mostró reacio a abrirla y se quedó profundamente dormido. ¿Te has dormido? Al oír el movimiento, la chica se detuvo, se dio la vuelta y casi se limpia la cara con un guante electrificado. Nadie respondió, pero ella suspiró aliviada. Además, no digas nada incompleto, no lo será en absoluto. Mirando el rostro que empezaba a mostrar debilidad tras el cansancio, dijo Clara suavemente. Eres tú, los demás son otros, hermano Con, siempre serás más completo que el reflejo en los ojos de los demás. Se acercó al cielo mientras hablaba y finalmente se agachó frente a esa persona indefensa, bajó la cabeza, tomó la mano de la otra persona y silenciosamente se puso suavemente los guantes sin usar para cubrir la cicatriz que no había desaparecido del todo. Los movimientos eran muy suaves, lo suficiente para despertar a la persona dormida, pero la persona frente a él parecía demasiado cansada, y no quería despertarse durante el descanso. La respiración débil era angustiante. Está claramente dicho que no te fuerces, que no te hagas daño. Después de ayudar a la otra persona a vestirse, Clara dudó un rato, estiró el dedo, enganchó el meñique de la otra persona, se aferró a él y lo encogió. «¿Juraste?» y Paimon juró. Murmuró, «Acordamos mantener a la gente junta, iremos juntos a la zona superior, iremos juntos a la floristería que mencionaste para recoger flores, iremos a la casa mecánica a comprar piezas juntos, iremos al Hotel Goethe a comer esos deliciosos pasteles de la parte superior. Cuando llegue el momento, Clara te invitará, te juramos que sí, ¿verdad, hermano Con?» Sin esperar respuesta, durante mucho tiempo, hubo un leve sonido de asfixia en esta fortaleza silenciosa. Después de que la figura alta que siempre la había protegido y mimado cayera, se dio cuenta de lo feliz que era, de lo ingenua que era y de cuánto dejaba que el viento y la lluvia del mundo golpearan el cuerpo paternal de Svaro. Cuando Svaro ya no pudo enderezar la espalda, entendió la impotencia que sentía al apretar los puños. No respondió a la voz de Sora a la primera,
porque aún tenía que estar preparada, fingiendo ser su yo original, cariñosa e ingenua, para que la persona frente a ella no añadiera más culpa y tarea. Y ahora, nadie la molestaba, y por fin podía llorar en voz alta. ¿Lo siento? Clara es demasiado débil. La chica de rojo bajó la cabeza. Aunque la otra persona se quedara dormida, no quería que él la viera llorar. ¿Yo también quiero proteger a todos? Pero lo siento, Clara. Clara no pudo salvar al segundo señor Svaro. El espíritu inmaduro de la lucha fuerte no fue descubierto, y ya no podía creer el cansancio de la persona que tenía delante. Cuando escuchó que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a Svaro, ¿cómo podía estar tan feliz? Mucha gente dice que es muy buena, pero en realidad no es tan buena como piensan los demás. No tiene forma de salvar a familiares y amigos importantes. Solo puedo verles luchar una y otra vez, y luego caer. Y solo podía esconderse tras la protección de ellos, sosteniéndose la cabeza entre lágrimas, incapaz de hacer nada. Tic-tac. El sonido de las gotas de lluvia cayendo al suelo vino de la zona baja. Buenas noches, vacía. Clara se levantó, soltó su meñique ganchudo, y su largo cabello en la frente cubría el reflejo ámbar naranja amarillo, proyectando un gris apagado en su expresión, como una nube oscura que lloraría. Todos son mentirosos. Gracias. Capítulo 85. Una figura solitaria. Dices que si le doy un puñetazo, se despertará. En el cansancio, llegó un susurro lechoso, y antes de que hubiera movimiento, sentí una brisa suave en la cara. Sora abrió los ojos, aunque estaba confundido, aún vio dos cabellos blancos, así como un puño blanco que ocupaba toda la mitad inferior de su visión. ¿Eh? ¿Por qué estás despierto, tan cansado, así que no duermes tanto? Con una mueca burlona y retirando el puño, Paimon, que habitualmente olvidaba su intención original, negó de repente con la cabeza. No, estoy aquí para recordarte que aún quedan 5 minutos para pasar los 12 sistemas. ¿Entonces tienes que agradecer al genio oficial de inteligencia? Sora por fin recuperó la conciencia de su somnolencia. Por cierto, ¿lo que te dije en el camino antes pasó a Natasa? A diferencia de Sora, Paimon, una sociable nata, permanece más tiempo en la zona baja, así que algunas cosas son más fluidas para Paimon, y actúan por separado para ahorrar tiempo, por lo que parte de la información e instrucciones se entregan a esta mejor y mejor conocedora pareja. Después de comunicarlo, Natasa dijo que actuaría según sus órdenes. No te preocupes, pero tengo un poco de curiosidad. Paimon negó con la cabeza y miró a su alrededor. ¿De verdad tienes una forma de resolver esta guerra? Aunque es un poco codicioso y natural, y su efectividad en combate es comparable a la de la mitad de un gancho sin máquina de agujeros, Paimon al menos tiene una idea general de la situación actual, cientos de miles de Mechmen, y solo hay 5.000 escuadrones de la muerte en la zona baja. ¿Qué medios pueden resolver este desastre? Lo pensó durante mucho tiempo y no entendió, o ignoró inconscientemente cierto coste, así que no lo pensó profundamente. ¿No me recordabas a Paimon? Con entrecerró los ojos y sonrió. En Teyvat también, tengo mucha inspiración que me has traído. ¿Existe tal cosa? ¿Por qué no lo sé? Paimon apoyó su barbilla contra la de él y reflexionó. Antes de los 12 sistemas, me lo recordaste en este lugar, pero no te preocupes, esto es solo una carta oculta y no puede usarse. Entonces debes protegerte y tenemos que volver juntos a Teyvat. Sin querer retrasar el tema, Paimon contuvo la tos y voló a través del cristal de roca hasta la posición temporal del fuego de tierra. Vuela rápido, y los pájaros con alas largas no pueden igualarla, lo que muestra su progreso últimamente, pero también lo asustada que tiene ante una tragedia que no puede detenerse. Sora miró a Paimon alejarse volando, no habló, solo se tambaleó para ponerse de pie, pero antes de que pudiera mantenerse firme, fue sostenido por un par de manos. Es Clara. Parecía algo cansada, pero aún así dio un paso adelante para sostenerse, y sus manos reparadas, inmaduras e invisibles, no le dieron a Sora oportunidad de fruncir el ceño. La mente de esta chica es muy delicada, aunque entre semana es tímida, pero si se lo dicen una vez, lo recordará y nunca lo volverá a hacer. Ponte los guantes de cuero ligeramente calientes, mira a Svalo, después de que le cambiaran las partes dañadas, no era muy diferente de antes, la cámara destellaba levemente en rojo, como si mientras se cultivara un mes, volviera a la majestuosa apariencia de la antigua ciudad Panyan y favoreció a Clara. Menos mal que al menos uno se salvara. En silencio, Sora y Clara se apoyaron en la pared, ninguno habló.
Los mecánicos a su alrededor empezaron a temblar inquietos, y el cuerpo mecánico emitió un sonido seco de golpes, uno tras otro, densamente apiñado, recordando al cielo el enjambre de insectos hibernantes que cubría el universo cuando llegaba al crucero. Eran cientos de kilómetros sin fin a la vista, pura desesperación. Pero esto es diferente, no hay combustible cebo accidental para atraer a este grupo de soldados hechizados por el núcleo estelar y con mentes ingenuas de hierro, y solo pueden usar los métodos más primitivos, confiando en su carne y hueso para bloquear a este grupo de legiones asesinas que levantan cuchillos de carnicero. En los últimos 30 segundos, los cristales de roca que estaban en medio se lanzaron en paracaídas, levantando a Clara, las gemas en su cuerpo brillaban con un brillo turquesa, y 10 ratanes temblaban y se enredaban solo esperando a que terminara la cuenta atrás para atar a Svaro a la espalda vacía. Ajing explicó antes de morir que antes de que terminara la ecuación antiorgánica, nunca usaría a Svalo, que era el portador. Preocupado de que su acción impulsiva pudiera matar al rescatado Svaro, y si podía ganar unos segundos más, Sora decidió llevar a cabo el plan de escape en el último momento. ¡Boom! De repente, un sonido electrónico nítido salió de los auriculares, que no era la voz de Ajing, sino un despertador de cuenta atrás programado para vacío antes de apagarse. Clara, abrázame fuerte. Se escuchó el sonido del cielo rompiéndose, y las enredaderas se enroscaron alrededor del camarón Svaro, de repente de pies blandos, y se estrellaron hacia el fondo del cielo. La guerra está a punto de comenzar. Con un estruendo, el robot, el doble de alto que el cielo, fue atado a su cuerpo por enredaderas, seguido de relámpagos y truenos, y tronos y relámpagos brotaron del cielo, llenando toda la fortaleza rocosa. ¡Boom! El suelo está roto y telarañas por todas partes. Todos los pilotos miraban hacia arriba convulsos y miraban la cadena de truenos en la noche. Él pisoteaba cada roca condensada en el aire y enviaba al culpable que había forzado el control de sus 12 sistemas de una manera muy rápida y dominante. Algunos Mechmen alzaron sus armas y la energía térmica se condensó, aunque la concentración fue sutil, pero un enorme número de Mechmen se lanzaron juntos, y miles de láseres se entrelazaron en una red hermética. Es realmente problemático, levantarse es más enfadado que Paimon. Encogió las manos en los brazos, se giró y susurró suavemente junto al rayo láser que rozaba su cuerpo. Overclocking. El trueno se expandió, la velocidad aumentó, y aunque comparado con el insoportable anterior, se deslizó con facilidad en la red láser y finalmente aterrizó en la entrada, aplastado en el suelo abierto deliberadamente por el fuego del suelo, y las piernas que resistían la luz eléctrica se hundieron profundamente en el suelo, abriendo 2 barrancos profundos. Ignorando las miradas de las personas a su lado, Sora respiró hondo y dejó a Clara en el suelo. Las enredaderas se marchitaron en sus hombros, haciendo que Svaro, que iba detrás de él, cayera al suelo. La atmósfera a su alrededor no se atrevía a respirar, y vio a Natasa, vio a Saie, vio a Luca y vio a Sambo que en silencio le estaba llenando cosas a Paimon con una sonrisa, como si la alegría del pasado aún estuviera ahí. Pero aún no ha terminado. Explosión. El pesado muro de roca de 40 metros de ancho se alzaba frente a los miembros de Arfire sosteniendo escudos, y entonces, las pupilas ámbar vacías se giraron, mirando a Natasa y asintiendo levemente. Atención miembros de fuego terrestre de primera línea, formad una formación defensiva. Cuando todo salió bien según lo planeado, Natasa pulsó el botón de detonación en su mano. ¡Bum bum! El sonido continuo de explosiones resonó en la zona baja, el suelo tembló violentamente, grandes trozos de rocas agrietadas cayeron de las rocas de la montaña, y algunos ni siquiera tuvieron tiempo de taparse los oídos, y el rugido le desgarraba y gritaba en la mente con un tuiteo. Pero recuperó la conciencia al instante, sus manos tocaron el suelo y la energía verde cubrió el suelo, levantando enredaderas durante decenas de metros, envolviendo los fragmentos de las paredes rocosas destrozadas, así como las afiladas rocas cónicas que caían de las montañas. De lo contrario, antes de bloquear el ejército mecánico, el escuadrón de la muerte del fuego de tierra tendría que ser aniquilado por 1/10 parte de las personas con esta explosión. Pero aún así, seguía oliendo un leve olor a sangre en el aire. Alguien seguía herido por una roca salpicando que rompió las enredaderas. Con un rugido desde el cielo, el elemento hierba cubrió las enredaderas a lo largo del suelo, y de hecho las hinchó varias veces más, y las poderosas ramas eran como brazos mecha, y tras apuntar a los mechas del arsenal, lanzaron enormes desprendimientos de rocas con el poder de romperse. El humo se elevó hacia el cielo, y el sonido de los mechas rompiéndose fue abrumador.
Pero incluso si el bando vacío tomaba la delantera, seguía siendo como un tsunami en el humo suficiente para abrumar el miedo de todos. Las pupilas mecánicas escarlata parecían estar incrustadas en todos los rincones de la pared del arsenal, y la fricción de la armadura recordaba con la situación desesperada de estar envuelto en insectos hibernantes en el cielo. El escuadrón de la muerte de hoy es como ser reducido a un tamaño menor que una hormiga, sosteniendo armas que están al revés que las hormigas y perforando un nido de hormigas de 10 kilómetros, enfrentándose al agujero que hace gritar a la tripofobia, salen incontables hormigas más grandes que ellas. Era simplemente una desesperación sin límites. ¿De verdad podemos ganar? Uno de los miembros más jóvenes de Arfire cayó al suelo con las piernas débiles, tosiendo como si tuviera una enfermedad. Nuestro propósito nunca es ganar, sino proteger. La voz de Natasha tenía la majestuosidad de una líder, como si el poder del destino estuviera contenido en su voz, y eso realmente calmó el corazón flotante. Por favor, ten la seguridad de que lucharé contigo hasta el último momento. Levanta el escudo y bloquea al mecha. Con los grandes pasos que sacudían el suelo, pisoteó el suelo, pasó entre la multitud y se lanzó de cabeza al campo de batalla de humo cuando nadie reaccionó. Una figura solitaria, corriendo hacia el cielo lleno de soldados máquina.